USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Bueno, y lo conversamos en el editorial junto a Lucía López. El sábado un grupo de manifestantes quemó las pertenencias y las carpas de un grupo de migrantes en Iquique, acto que recibió la condena de organismos internacionales como Naciones Unidas, aparte de, me imagino yo, que parte importante de las personas que habitan este país. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro comprometió el plan Vuelta a la Patria para facilitar el retorno de estos migrantes. Estamos con Valentina Latorre, ella es directora social de Servicio Jesuita a Migrantes. Valentina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Encantado, Valentina. Bueno, a ver, primero una reflexión sobre lo que sucedió el sábado en Iquique, el actuar de las fuerzas policiales, que no hubo, el actuar del gobierno, que no hubo un rechazo tan categórico, y no sé, pues, y cómo hemos actuado los chilenos como sociedad. Bueno, yo creo que estamos después de este fin de semana en un momento en un momento complejo de harta reflexión efectivamente, de harto dolor. Yo también creo, como tú bien señalas al inicio, que el rechazo es de parte de la gran mayoría de las personas que vivimos en este país hacia los hechos de odio ocurridos el día sábado. Pero es muy importante marcar en la discusión que este es el resultado de la mala política que se ha implementado desde el gobierno, el no hacerse cargo de la situación, y en esto las organizaciones locales, las autoridades locales llevan mucho tiempo señalando que esto va a ocurrir, mucho tiempo llamando al cambio de discurso, y vemos que el resultado que tenemos hoy surge desde ahí, surge desde la criminalización de la migración, y que evidentemente para la sociedad receptora no es fácil de abordar. Pero por eso mismo desde el gobierno se deben tomar medidas y no se puede dejar a la deriva y que la situación solamente se dé. Sí, ya sabemos que eso no es lo que ha sucedido, lo hemos comentado también en la editorial de esta mañana. Efectivamente el gobierno se ata de manos y termina siendo que la misma población, que sean las mismas personas las que se pelean entre sí. Y hace una pantomima de estar haciendo algo con estas visas que se supone humanitarias que entrega, que sabemos que lo único que hacen es complejizar la situación de los migrantes, hacerles más difícil efectivamente sus postulaciones. Estamos hablando de personas que quieren huir de los países, y por otro lado estos shows de expulsión, como si de algo sirvieran, además de vulnerar varios derechos que Chile debe respetar como Estado. ¿Qué te pareció la respuesta del gobierno o la no respuesta? No sé si tienen ustedes como Servicio Jesuita Migrante alguna opinión de el actuar del presidente Piñera después de los hechos del sábado. A ver, hemos visto que ha salido distintas autoridades a mencionar que se ha realizado un abordaje humanitario de la migración y que esta es multifocal. La verdad es que el abordaje humanitario dista bastante de la realidad, pero también la carencia de escucha y de toma de acción. El alcalde de Colchane desde febrero que está solicitando apoyo. Colchane es una comuna pequeña que tiene pocos recursos y que evidentemente hoy pone en tensión a quienes viven ahí, la situación que están enfrentando, pero que no cuenta con los medios para poder tomar una situación que además no es responsabilidad de las personas que viven en Colchane, ¿no? Que tenemos que ahorrar del Estado. Entonces, eso por un lado. El desalojo del viernes que veíamos en la ex Plaza Brasil en Iquique, a comienzos de agosto, desde el municipio de Iquique y en conjunto con algunas organizaciones de la sociedad civil, le enviamos al delegado presidencial una carta, porque se venía el desalojo y se había anunciado. A la fecha no tenemos respuesta de esa carta y ya vemos lo que ocurrió el viernes con el desalojo, la brutal represión de parte de las fuerzas policiales, cómo se ha golpeado a niñas, niños y adolescentes, a mujeres embarazadas, y cómo también el desalojo carece de efectividad, porque las personas continúan en la ciudad de Iquique, solo que ahora no en la plaza, y es fundamental que se dé una solución que sea en dos momentos. El primero de emergencia, pero también que se comience a trabajar efectivamente desde el gobierno en una respuesta que permita efectivamente ejercer los derechos. Tú bien lo mencionabas en torno a las personas que se están desplazando de manera forzada, quienes han ingresado durante este año por pasos no habilitados, el 76% son personas que vienen de Venezuela. Y es fundamental considerar que esas personas, de acuerdo a todos los tratados, dada la vulneración de derechos que viven en su país, deben ser consideradas como refugiadas. Y la ley de refugio es muy clara
y lo que debería hacer un Estado para con las personas refugiadas también es muy claro. Entonces es fundamental que dejemos de pensar que esto se puede tapar con un dedo y comencemos a tomar acción real. Valentina, me imagino que hay experiencias mundiales en cuanto a la entrada de refugiados a distintos países. ¿Qué podríamos sacar nosotros de ello? Un campo de refugiados, por ejemplo, en el mismo Colchane, donde a la gente se les reciba, se les dé alimento, ropa, se les vacune contra COVID, se les vean sus papeles antes de que ingresen literalmente al país. ¿Se puede hacer algo así en Chile? Yo creo que es bien importante tomar el contexto en el que nos encontramos y dar soluciones que se ajusten al mismo, pero efectivamente existe mucha experiencia internacional y Naciones Unidas, desde las líneas de refugio, como es ACNUR, desde la OIM, han querido sentarse y poner soluciones, y también ahí el gobierno se siente con quienes saben y con quien tiene experiencia y poder buscar alternativas. En torno a buscar albergues, es relevante considerar, por ejemplo, el clima del altiplano y la dificultad que esto puede generar en caso de tener un refugio ahí. Lo mencionaba, bueno, el alcalde de Colchane viene mencionando desde que comenzó el ingreso masivo en febrero. Pero por eso justamente es tan importante considerar a quienes están en el territorio, ¿no? Quienes ven la situación día a día, quienes conocen de mejor forma cuáles son alternativas viables, cómo el encuentro entre la población local y las personas que están llegando a nuestro país. Y es posible, hay cosas que es concretas, que por ejemplo un albergue se pueden hacer. Y no es responsabilidad de la autoridad local como es una alcaldía el tener que hacerla, sino que tiene que haber una coordinación y desde el gobierno tienen que ejecutarse. Valentina, las personas, como tú señalas, han reaccionado mayoritariamente condenando en las redes sociales, en las conversaciones, se ha visto esto. Los medios de comunicación también han reproducido con vergüenza lo sucedido en Chile. Se han reproducido tanto acá como... perdón, ¿podemos cerrar? ¿Alguien nos podría cerrar la ventanita? No sé si tú lo escuchas bien, no hay problema, no. Ya pasó. Bueno, además hay mucho más ánimo, además de poder colaborar con mayor fuerza. Dado que la opción primera a cargo de encontrar y generar soluciones no lo está haciendo, ¿de qué manera la sociedad civil puede conectarse con todas las personas que estamos sueltas y que queremos ayudar? Y estoy hablando de colaborar porque se ha distribuido mucho, por ejemplo, datos de ustedes mismos, incluso el Servicio de Jesuita Migrante, donaciones, lo que están haciendo, eso es bien importante, pero también de qué forma podemos generar mayor ayuda en un caso de emergencia. Yo por ejemplo, yo hago una amiga que fue refugiada en México, de hecho, ella me decía con mucho dolor que veía las imágenes precisas porque ella había sido recibida, tenía un pasaporte refugiada, y recordaba que la habían recibido y cómo era posible que habláramos de esta forma. Y su hermana también fue refugiada. En Italia también hay crisis de refugiados. Se organizó la comunidad, un edificio, o había un edificio abandonado, lo tomó, y estaban distintos grupos de la misma comunidad, de los mismos, a cargo de distintas tareas. Por ejemplo, recibir, ordenar a las familias, unos alimentarlos, otros grupos estaban a cargo de irlos o de entregar, otros grupos estaban a gestionar los papeles. ¿De qué es posible articular incluso programas de refugiados, por ejemplo, como recibir en las casas de alguien que tenga disposición para poder recibir a una familia que no tiene papeles? ¿De qué manera y hacia dónde se puede uno dirigir para poder ser parte de esa ayuda que hoy se requiere con urgencia, más allá de las donaciones que uno pueda realizar? Sí, bueno, Lucía, yo creo que primero lo más importante es el cómo podemos ir cambiando la mirada y construyendo un discurso, y en esto, instancias como esta desde los medios de comunicación son vitales. ¿Cómo entendemos que son personas y que además hay más de 1 millón de chilenas y chilenos viviendo en el exterior a quienes se les ha dado refugio, a quienes se les ha dado la posibilidad de continuar con su vida, y de eso no tenemos que olvidarnos y tenemos que también empatizar con la situación que muchas personas están viviendo a nivel mundial. En términos
concretos y puntuales de esta situación estamos articulándonos, aún viendo reuniones con redes, tuvimos reunión con la gobernación el viernes por la noche, tenemos otra hoy en la tarde, y ahí lo que estamos a ver a AMPRO es la Asamblea de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, pero en términos de largo plazo estamos haciendo una articulación con distintas organizaciones y ir definiendo qué rol toma cada uno para estar difundiendo las alternativas que tiene la sociedad de concreta. ¿La situación venezolana es similar a la de los haitianos o tenemos haitiana? La situación evidentemente la comunidad migrante en general se encuentra muchas prácticas de discriminación y racismo, pero yo creo que a la comunidad haitiana le ha tocado mucho más complejo para iniciales, como por ejemplo idioma, por ejemplo en este proceso de organización extraordinaria que se ha abierto a partir de la nueva ley de la publicación, ciertos documentos solicitan pueden ser no y nosotros en nuestro registro online necesitan, ellos no cuentan con alternativa, y es que muchas personas de la comunidad yendo del país regularizar su situación, y eso es un escollo en poder hacer vida aquí. Y lo mismo que está viviendo las personas y que y eso es fundamental al momento de pensar soluciones, y el gobierno debería ponerse en esa línea. Sí, pero al igual como sucede cuando entre las instituciones que con nuestra convención constitucional, ¿no es cierto? Con una sociedad que la institución política, las instituciones cumpliendo con el mandato para el que fueron creadas. Hoy me pasa lo mismo pensando en esta son las 100 documentos que legalizan el país y la posibilidad que nosotros queremos efectivamente ahora por esta integración. La misma la integración de las personas empuje la posibilidad de que tengan papeles, por ejemplo, de qué manera se puede cobrar o presionar para que más familias y personas efectivamente hacer esos documentos. Sabiendo que hay un gobierno que lo que dice y en realidad sí, yo creo que es vital el primero desde la institucionalidad hoy la ley de migración que aún no comienza, no tiene regulativa, no considera mecanismos ordinarios de regularización, eso lo que viene que cada gobierno puede disponer de mecanismos ordinarios, y eso obviamente es una línea para que las personas puedan regularizarse. Pero además, para que esto ocurra es muy relevante, y como explicamos ciertos mitos y que se cargo de acá, porque aparentemente repito, el 0,09% de las personas migrantes en Chile hace una perspectiva y un discurso que finaliza la migración, cuando en la a robar el trabajo, vemos que la nación no es quien genera el problema en torno al desempleo, se tiene que ver con la precarización laboral. Entonces, es muy esto la comunidad, como efectivamente desde el Estado, y en esto yo creo que el proceso constituyente es fundamental, vamos buscando cambiar las políticas que tenemos
Valentina, por último, porque se nos acaba el tiempo, el negocio que hay detrás del traslado de estas personas a las fronteras de Chile, desde Perú, desde Bolivia, hay un negocio que, al parecer, y con lo que hemos conversado, estos países no tienen Chile, Bolivia y Perú, no hay ojo. Y me imagino que hay un tremendo negocio, hay gente que gana mucho dinero, personas que pasan por la frontera. Debería haber también una coordinación para atacar ahí donde está el negocio para la Cuando hablamos de migración y cómo desde el gobierno lleva procesos que efectivamente respondan pues, en la frontera, los riesgos a los que se ven enfrentadas las personas que vienen a nuestro país y protegemos la para que ésta sea segura, para que sea efectivamente regular, que es lo que todas y todos queremos. Cuando hacemos eso, es que estamos combatiendo también esas posibles situaciones y que se van dando y van viviendo y a las que se exponen con su familia, con los adolescentes, y ahí tenemos especial énfasis en la protección de los derechos de ese grupo específico. Valentina, solo para cerrar, y dado que hay harta gente que nos escribe, que está conmovida con la situación también, se van a dar los datos para colaborar, ya sea con donaciones o incluso donde, si estás en Santiago, por ejemplo, la gente que nos escucha a través de la 94.5 o en otras partes del país, a quién recurrir, si es posible también colaborar con algo más, con una feria, con lo que un afiche que puedo enviarles para difundir entra potenciando hoy en la obtención de pero estar ahí bien atentas y atentos a todas las redes de servicios migrantes, que vamos a seguir promoviendo estos espacios y buscando que efectivamente se dé una respuesta hoy en términos de ayuda humanitaria, pero también en el largo plazo, que permita que hacemos esta construcción conjunta del país. Valentina Torre, directora social del Servicio Jesuita Migrantes, conversando con nosotros. Valentina, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y nosotros además que es en época electoral, más porque hay candidatas a la... Imagínate, no saben qué hacer con el cuarto retiro, es lo que es pueden tener una convicción, pero la presión política es real, y por lo mismo es efectivamente tener un discurso con un liderazgo claro que marque los principios que deben, sobre todo en este estamos de alguna forma acordando la manera en la que nos vamos a tratar entre la política en Chile. Es el momento para que los y las candidatas